días. Le habla la doctora María Gabriela Rodríguez, médico pediatra, y hoy, día lunes 5 de octubre del año 2021, continuando con nuestro ciclo de charlas y micros sobre educación médica continua, les voy a hablar un poquito sobre las enfermedades mentales que son más frecuentes en niños y adolescentes. En primer lugar, se puede definir como una enfermedad mental aquellos síndromes o manifestaciones clínicas y vamos a decir mentales o psicológicas, porque más que todo la mente del paciente, donde vamos a observar patrones o cambios en el pensamiento, en los sentimientos o en las conductas, lo cual le va a crear al paciente aflicción o alteran la capacidad de funcionamiento en el entorno social, en el colegio. Puede haber retrasos o interrupciones en el desarrollo del pensamiento, alteraciones en la conducta y perturbación de las habilidades sociales o un déficit en la regulación de las emociones. A veces hay mucha impulsividad. Este tipo de trastornos mentales se pueden clasificar en varios tipos que son los más frecuentes. Se pueden presentar generalmente más que todo en los niños escolares, prepúberes, adolescentes y adultos jóvenes. En primer lugar, que es el más frecuente, que también lo hemos visto que ha repuntado mucho con la pandemia, son los trastornos de ansiedad. Esos trastornos de ansiedad se deben a miedos, preocupaciones. Hay una ansiedad persistente. La ansiedad puede ser social, tiene que ver con la interacción social, sobre todo en lo que es el medio escolar, académico. Puede ser un trastorno de ansiedad generalizado, puede existir varios miedos o preocupaciones hacia varias cosas, y puede haber como trasfondo de un trastorno obsesivo compulsivo, donde ese miedo se fija en forma patológica y no puede ser controlado por el paciente. No está relacionado ni con ninguna patología de base ni con ningún tratamiento médico. Uno que es muy frecuente a partir de los 2 años, más que todo, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en el cual el paciente va a tener dificultad de atención, conductas impulsivas, hiperactividad, o hay una combinación de las dos, hiperactividad o déficit de atención, que es el TDAH, que lo llaman. Generalmente puede tener un componente genético, puede haber antecedentes familiares, algún padre o algún familiar cercano que haya sufrido de esto en la infancia. Generalmente estos trastornos se manejan con un neurólogo infantil, la detección se hace con el pediatra, se hace una evaluación neurológica, un electroencefalograma, y el neurólogo infantil va a decidir si hay que medicar o no al paciente. De los medicamentos que se utilizan con más frecuencia en la actualidad está la risperidona, entre otros. Entonces es muy frecuente. Esto tienen que detectarlo y tratarlo precozmente para que esto no vaya a interferir en el desempeño académico del paciente. El deporte, la actividad física donde se implemente disciplina, ayuda mucho a esos pacientes, que son pacientes que no pueden estar ni 5 minutos sentados, muy inquietos. Inclusive pueden tener trastornos del sueño por la misma hiperactividad que ellos tienen. En muchos sitios se cataloga como una discapacidad, como un problema mental, ¿no? Según el de MSD, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Otra patología que está aumentando mucho en los últimos años es el trastorno del espectro autista, que es un trastorno en lo que es el desarrollo psicomotor o el neurodesarrollo de los pacientes, que generalmente se diagnostica antes de los 3 años de edad. Estos son pacientes que nacen sin ninguna complicación, tienen un desarrollo neurológico normal, hasta que llegan, por ejemplo, el año, a los 18 meses, empieza a haber un retroceso del desarrollo, del neurodesarrollo, desarrollo psicomotor. Son pacientes que hablan tardíamente, son pacientes que son muy retraídos, no tienen una buena interacción social, y eso le va a generar problemas en la comunicación, en las habilidades sociales, sobre todo en el colegio. Existen varios grados de autismo, leve, moderado y severo. Entre los leves, uno que es muy frecuente es el síndrome de Asperger, que también es un tipo de autismo leve. No necesariamente se acompaña de un retraso mental. Pueden ser pacientes muy inteligentes, pero tienen una alteración en las neuronas del espejo de ciertas zonas del cerebro
que son las que se encargan de las interconexiones de estas neuronas, son las que se encargan de el desarrollo del lenguaje y de la interacción social. Entonces, al haber alteraciones a este nivel, se produce ese trastorno del espectro autista. Está relacionado con parte genética, está relacionado con alergia, está relacionado, por ejemplo, con metales pesados. La metaloteonina, que es una hormona que sintetiza esos metales pesados, falta en estos pacientes y estos niveles alterados producen toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Eso se puede ver, por ejemplo, en los trabajadores de la industria petrolera. Tienen alto riesgo de tener niños con problemas de autismo. Cuando en la familia existe antecedente o hay un hermano autista, el riesgo de tener otro niño autista aumenta más del 50%. Igualmente esto lo detecta el pediatra y lo maneja el neurólogo infantil. A veces ellos acompañan de hiperactividad, déficit de atención y hay que medicarlos. Y a veces tienen problemas de intolerancia o alergia a la lactosa y a algunos alimentos, y eso también hay que manejarlo con un alergólogo y un inmunólogo. Otro problema que se ve más en prepúberes y adolescentes son los trastornos alimentarios. De estos trastornos alimentarios tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo. Generalmente son hijos de madres que son obsesivas con la alimentación, con el ejercicio, con la comida sana, y entonces esta ansiedad se la transmiten al niño, a la niña. Existe una baja autoestima, una alterada percepción de lo que es la imagen corporal, y esa persona se mira en el espejo y se ve gorda, aunque esté delgada y caquética en el huesito. Entonces es importante también manejar esto con psicólogos, psiquiatras infantiles, porque este tipo de trastornos pueden conllevar a la muerte por desnutrición y caquexia. Otra cosa que es muy frecuente, sobre todo ahorita en pandemia, que los niños no están saliendo, sino que tienen clases virtuales, es la depresión, que son alteraciones del estado de ánimo. En la depresión hay un sentimiento persistente de tristeza. El paciente va a perder interés por las cosas que normalmente hacía, le llamaba la atención, los motivaban. La interacción social está alterada, la interacción con los compañeros de clase también. Algunos pacientes que tienen el trastorno bipolar, que antes se llamaba enfermedad maníaca depresiva, pueden cursar con depresión y euforia extremas, pueden cambiar de un estado eufórico a un estado de depresión. Entonces también se encuentra depresión en estos pacientes. Es importante detectar precozmente cuando un paciente tiene una depresión, sobre todo un niño, ya que ellos pueden tener ideas suicidas, pueden afectar con su vida. Entonces hay que manejarlo precozmente con un psicólogo, un psiquiatra infantil. Existen también lo que se llama el trastorno por estrés postraumático. Es un sufrimiento prolongado desde el punto de vista emocional. El paciente tiene ansiedad, pesadillas, recuerdos inquietantes, conductas perturbadoras, o puede ser por respuesta a la violencia, algún tipo de maltrato, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, alguna experiencia traumática, por ejemplo un accidente de tránsito en el que murieron los padres, o un accidente donde se ahogó el hermanito. Eso le genera el trastorno por estrés postraumático. Las guerras, las tragedias naturales como los huracanes, donde pierden todo, pierden su familia, entonces eso le genera estrés postraumático. Eso también lo tiene que manejar el psicólogo y el psiquiatra infantil. Otro trastorno importante es la esquizofrenia. En la esquizofrenia el paciente tiene alteraciones en la percepción de los pensamientos y pierde el contacto con la realidad. Esos son los pacientes que desarrollan lo que se llama la psicosis, los pacientes psicóticos. Se puede ver con más frecuencia al final de la adolescencia y en pacientes jóvenes menores de 30 años. Puede provocar alucinaciones, ideas delirantes, trastornos del pensamiento y del comportamiento, son conductas inadecuadas. El manejo tiene que ser con un psiquiatra especialista en este tipo de patologías y la medicación farmacológica. ¿Cuáles son las señales de advertencia cuando los padres tienen que buscar ayuda profesional? Muchas veces los niños no saben y no manifiestan que tienen estos problemas, entonces los papás, los cuidadores, tienen que estar pendientes de cualquiera de estas señales. Un niño
o un adolescente que tiene una tristeza persistente de más de 2 semanas de duración, cuando eran personas muy sociables y de un momento a otro van a evitar la interacción social en el colegio o con los amiguitos de la cuadra, cuando tiene conductas de autólisis neurótica de ellos, herirse a ellos mismos, cuando hablan de muerte o suicidio. Eso hay que tener mucho cuidado porque en las redes existen muchas páginas que inducen al suicidio, muñecos diabólicos, cosas de eso. Entonces los papás tienen que tener un control parental y orientar bien a los niños en esta parte. Aparte del bullying también puede producir esas cosas. Cuando existen arrebatos o irritabilidades extremas, cambios de conductas que no eran los que normalmente tenía ese niño, un comportamiento descontrolado, cuando hay cambios de humor o cambios en la personalidad, cambios en los hábitos alimentarios por exceso o defecto de alimentos, trastornos del sueño, pérdida de peso. Cuando somatizan la enfermedad, presentan dolor de cabeza o de estómago. Cuando presentan dificultad para concentrarse y eso le produce bajo desempeño académico y puede producir también deserción escolar. Cuando todas estas cosas ocurren hay que buscar ayuda profesional con un psicólogo infantil y con un psiquiatra infantil. Y también hay que orientar al grupo familiar para poder manejar estos pacientes. Muchas veces estos pacientes son muy difíciles de manejar. En la adolescencia, cuando esto se relaciona con violencia intrafamiliar o abuso de sustancias como alcohol y drogas, es mucho más difícil de manejar. Entonces hay que hacer una intervención precoz, tratar al paciente y al grupo familiar y orientarlos acerca del manejo de estos niños para evitar que haya una violencia y un maltrato hacia estos pacientes. Entonces es importante, ahora que tenemos este recurso del internet, hacer entonces una investigación bibliográfica y detectar estas señales y manejar estos comportamientos y estas alteraciones del pensamiento. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este micro y bueno, nos vemos en una próxima entrega. Que tengan un excelente lunes y un feliz inicio de semana. Se les quiere mucho. Acuérdense de suscribirse a mi canal de YouTube. Chao.